A continuación veremos que si tenemos un intervalo AB, un conjunto de puntos y una partición donde el intervalo cadécimo es un subintervalo de P, entonces lo denotamos como delta x sub k igual a x sub k menos x sub k menos 1, donde esa suma es igual a b menos a, que es la colección de todas las particiones posibles del intervalo. Ahora, si tomamos la función f sobre el mismo intervalo con la misma partición, tenemos que delta de f sub k va a ser igual a f de x sub k menos f de x sub k menos 1 para acá desde 1 hasta n. Y tenemos que si existe un entero positivo m tal que cumple esta condición para toda partición del intervalo, entonces digamos que f es de variación acotada en el intervalo. Esa es una de las formas de ver cuando una función es de variación acotada en un intervalo. Es importante resaltar que si la función es monótona en el intervalo, es decir, que es creciente o decreciente, entonces se tiene que es de variación acotada. Otro resultado importante es que si f es continua en el intervalo y su derivada existe y está acotada, es decir, como se ve en la siguiente expresión, entonces tenemos que f es de variación acotada en el intervalo, pero por otra parte si tenemos que la función ya es de variación acotada en ese intervalo, es decir, si tenemos lo siguiente, vemos que para toda partición del intervalo, entonces se va a tener una función acotada y se va a cumplir la siguiente desigualdad para todo x en el intervalo. A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de funciones continuas que no sean de variación acotada. Entonces el primero es f de x igual a x coseno de pi sobre 2x. Vemos que si x es distinto de 0, la función evaluada en 0 va a ser, entonces f es continua en ese intervalo. Por otra parte, tenemos otro ejemplo que es x2 coseno de 1 sobre x. Y vemos que su derivada es acotada, pero es necesario ver que si la acotación de la derivada no es una condición necesaria para que f sea de variación acotada. Por ejemplo, esta función es monótona y entonces es de variación acotada.